Somos la iglesia Dios está formando un pueblo. Y te damos la bienvenida a nuestras celebraciones. Nuestra misión es conectar personas a través del amor, poder sobrenatural y paternidad de Dios, que reflejen el carácter de Cristo y que sirvan como instrumentos de transformación en la familia, la comunidad, las instituciones y todas las esferas de la sociedad. Este es el día que hizo el Señor. Prepárate, porque hay una palabra de Dios para tu vida. Bienvenido a tu iglesia. Y de FUB somos todos. Con ustedes, el pastor general de la iglesia Dios está formando un pueblo, Marco Acosta. Muchas gracias por estar hoy en la casa del Señor. Gracias por venir, gracias por decidir asistir al lugar más seguro, que es la casa del Señor. Y hoy quiero compartir una palabra en la que vamos a entender la importancia de desarrollar en nuestras casas y en nuestras familias una cultura de bendición. Estuvimos el viernes con los niños en un tiempo muy especial. Mientras ellos estaban acá, nosotros estábamos en otro auditorio alterno, orando por nuestros hijos, orando por el país, orando por esa noche del 31 que es tan compleja en todo el territorio nacional, pero también nos capacitamos para aprender a bendecir a nuestros hijos. Y por eso quise titular este mensaje, Una bendición que trasciende. Hoy vamos a entender la importancia y el poder de desarrollar en nuestras familias una cultura de bendición. Y quise tomar como base la historia de Jacob, Génesis capítulo 27, del versículo 1 en adelante. Vamos a leer algunos versículos, voy a saltar otros para que me sigan la lectura. Pero como usted bien sabe, Dios le da una promesa muy poderosa a Abraham. Abraham es el hombre de Dios escogido, de quien brotarían futuras semillas en el nuevo comienzo de Dios. A causa del pecado, Dios había desistido o se había arrepentido mejor de haber creado la humanidad. Noé halla gracia delante de Dios. Noé da a luz una generación de la cual viene Abraham, y Abraham es el hombre que Dios busca para formar un nuevo pueblo. Yo soy un convencido de que Dios está levantando personas específicas para nuevos comienzos en nuevas generaciones. Sin duda alguna creo que es la forma como Dios trabaja. Una persona le da la oportunidad a Dios de entrar en su corazón y ahí hay un impacto no solo en su vida personal, sino en su vida y en su trascendencia generacional. Jacob entonces es el nieto de Abraham, y en él se tendrían que cumplir todas esas promesas que Dios había dado a su abuelo. Nosotros mismos ni nos imaginamos la cantidad de cosas lindas que nos van a pasar por promesas que Dios hizo a nuestros antepasados. Dios es un Dios de pactos. Dios sabe cumplir lo que algún día prometió. Y aquí Jacob obtiene la bendición de su padre Isaac. Ese es un momento muy sublime, porque en Génesis 27, en donde se da ese escenario de bendición, es un momento muy conmovedor. Se encuentra Isaac en su tienda. El patriarca ya anciano, con la vista debilitada, cansado, listo para suceder la siguiente generación, suelta la bendición, no a quien inicialmente la debió haber soltado, que era su primogénito Esaú. Termina soltándola sobre Jacob porque Esaú despreció lo espiritual y no cuidó su herencia divina. Nosotros estamos detrás de alcanzar, lograr, obtener, desarrollar, y no está mal esforzarnos, no está mal prepararnos, no está mal trabajar duro, no está mal capacitarnos, pero hay cosas que trascienden más que lo físico y lo material,
y es lo espiritual. Esaú no lo entendió. Dios no lo rechazó por error, sino porque su corazón prefirió lo terrenal antes que lo eterno. Y por eso Jacob, como hombre que decidió pelear la bendición, terminó obteniéndola. Vamos al capítulo 27 para meternos bien en esta historia. Versículo 1. Aconteció que cuando Isaac envejeció y sus ojos se oscurecieron, quedando sin vista, llamó a Esaú, su hijo mayor, y le dijo: hijo mío. Y él respondió: heme aquí. Él dijo: he aquí, ya soy viejo, no sé el día de mi muerte. Toma pues ahora tus armas, tu aljaba, tu arco, sal al campo, tráeme caza, hazme un guisado como a mí me gusta, y tráemelo y comeré, para que yo te bendiga antes que muera. Mire cómo la bendición en la Biblia siempre fue condicional. Tú no obtienes la bendición por accidente, tú obtienes la bendición porque te la ganas. ¿Cuántos se van a ganar la bendición hoy? Rebeca, esposa de Isaac, madre de Jacob, está escuchando. Y como ella sabía que su hijo Esaú no tenía el corazón correcto, ella decide ser un puente de transferencia estratégico para que esa bendición recayera sobre el que la anhelaba. Uno puede estar en los planes de Dios, ser la persona indicada para ser el bendecido, pero uno mismo puede dañar ese plan. No sé si entendieron lo que acaba de afirmar. Dentro del plan de Dios tú puedes ser el señalado, el escogido para ser bendecido, pero tu corazón y tu actitud incorrecta o tu falta de pasión por las cosas de Dios puede hacerte descalificar de lo que Dios quería para tu vida. Nosotros somos responsables de nuestras propias decisiones. Rebeca sabía que en efecto Esaú no era el hombre que anhelaba la bendición de Dios, sino que quería algo terrenal. Ella se fue, versículo 5, y le dijo en el versículo 6, a Jacob: yo he oído a tu padre que hablaba con Esaú tu hermano diciendo: tráeme caza, hazme un guisado para que coma y te bendiga en presencia de Jehová antes que yo muera. Ahora pues, hijo mío, obedece mi voz en lo que te mando. Ve ahora al ganado, tráeme allí 2 buenos cabritos de las cabras, te haré de ellos viandas para tu padre como a él le gusta, y tú la llevarás a tu padre y comerá, para que él te bendiga antes de su muerte. Su papá lo hizo así, Jacob lo hizo así en el versículo 27. Se acercó, Isaac olió el olor de sus vestidos y lo bendijo. Ahí viene, creo yo que esta es una de las bendiciones más poderosas que se encuentra en la Biblia. Y uno lo entiende en lo que le sucede a Israel hasta hoy. Imagínense esto. La bendición que recibió Jacob fue tan poderosa, que esa bendición responde por Israel hasta hoy. Es impresionante. Diga conmigo: la bendición trasciende. ¿Cómo fue esa bendición? Mira el olor de mi hijo como el olor del campo que Jehová ha bendecido. Versículo 28. Dios pues te dé el rocío del cielo y de las grosuras de la tierra y abundancia de trigo y de mosto. Versículo 29. Sírvante pueblos y naciones se inclinen a ti. Sé Señor de tus hermanos y se inclinen ante ti los hijos de tu madre. Malditos los que te maldijeren y benditos los que te bendijeren. Así entonces quedó bendecido este gran patriarca llamado Jacob. Mira cómo la Biblia está llena de historias donde una sola palabra transformó el rumbo de toda una nación. Por eso es que quiero hablarte del poder de la bendición, porque la forma como tú bendigas a tu generación hoy será la forma como ellos van a vivir a futuro. Hay bendiciones que no solo marcan, sino que trascienden y van a permitir que el plan de Dios se ejecute de generación en generación. Para hablar del poder de la bendición, quiero mencionarte 4 aspectos muy relevantes. Lo primero, ¿por qué es importante desarrollar una cultura de bendición? Porque la bendición imparte vida y capacidad para cumplir el propósito y la asignación de Dios. Esto es muy importante que lo entiendas. La bendición, cuando tú bendices a alguien, esa bendición imparte vida, pero también la capacidad de hacer lo que Dios te llamó a hacer. La habilidad de alcanzar lo que Dios te llamó a alcanzar. Y la capacidad de ser lo que Dios te llamó a ser. Ya no hacer, sino hacer como persona.
Cuando tú bendices a alguien, tú le estás transfiriendo el favor de Dios para prosperar. Por eso una de las premisas en la palabra es esta: todo lo que inicia sin la bendición de Dios fracasa. Lo primero que Dios hizo en Génesis 1:26 fue bendecir a esa primera pareja para que pudiesen fructificarse, multiplicarse, llenar la tierra y sojuzgarla. Pasamos por alto la necesidad de bendecir un proyecto, bendecir una relación, bendecir algo que tenemos en mente, sin entender que cuando emprendemos algo sin la bendición de Dios, estamos exponiendo a ese emprendimiento a que se sostenga desde su capacidad cuando podría sostenerse por la capacidad de Dios. Cuando tú traduces la palabra bendición, que lo hemos enseñado este mes, en donde en el original, en el hebreo es veraka, y en otra traducción es eulogeo o elogiar o eulogia, ambas palabras terminan conceptualizando la bendición como hablar para bendecir a alguien con la habilidad de desarrollar lo que tiene que desarrollar por el respaldo de Dios. No solo con lo concerniente a las finanzas, porque uno dice, él es bendecido porque es un hombre de finanzas. Pero resulta que así no es. La palabra afirma que la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza alguna. La bendición de Dios es integral. Cuando tú recibes la bendición de Dios, entonces tienes el poder de Dios para prosperar, por supuesto que en el área financiera, pero también en tu matrimonio, también en tu carrera, también en tu vocación y en todas las áreas de tu vida. Cuando bendices, no solo estás hablando algo bonito sobre tu familia. Cuando bendices, estás liberando una semilla espiritual que tiene vida en sí mismo, que tiene poder en sí mismo. Esa semilla crece en el alma de quien la recibe, y entonces la consecuencia de esto es el fruto poderoso en su tiempo. Desde que tú bendigas a alguien, en su tiempo esa persona dará fruto. Abraham fue bendecido por Dios, y Abraham bendijo a Isaac, Isaac bendijo a Jacob, Jacob multiplicó esa bendición en 12 tribus. De una de ellas, Judá, nacería el Mesías. Esa bendición fue tan trascendental que abrió puertas para que la promesa del Salvador viniera y tú y yo fuésemos perdonados, redimidos y transformados. Lo que te estoy tratando de decir es que la bendición que Dios va a soltar sobre tu vida hoy trascenderá a tal punto que será la respuesta y la esperanza para tus hijos, los hijos de tus hijos y todas las generaciones venideras en el nombre de Jesús. Sobre ti serán benditas todas las familias de la tierra. ¿Cuántos lo pueden creer en el nombre de Jesús? Es muy poderoso esto. Es muy poderoso. Jesús también supo del poder de la bendición que trae vida y la capacidad de desarrollar la asignación que Dios nos ha confiado. Por eso debe haber intencionalidad en la bendición. Debe ser hablada conforme a la asignación. Debe ser hablada conforme a la misionalidad de Dios para esa persona. Lo segundo que quiero dejar en tu corazón es que la bendición no solo te da vida y capacidad para hacer lo que Dios te mandó a hacer. La bendición también trasciende de generación en generación. Diga conmigo, la bendición trasciende. Génesis 17:4, mira esto tan poderoso. Génesis capítulo 17, versículo 4. Cuando Dios le habló a Abraham, le dijo: he aquí, mi pacto es contigo. Serás padre de muchedumbre de gentes, y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Mira cómo una palabra hablada cambió la naturaleza de un hombre que no daba luz. La palabra Abraham significaba uno que no da fruto, que no tiene hijos. Pero Abraham con H significa padre de multitudes. Lo que tú sueltas con tu boca puede desatar vida o puede desatar destrucción. Dios
habló a Abraham y cambió su genética. Dios habló a Abraham en bendición, cambió su nombre. Dios habló a Abraham y reenfocó su destino. No solo su destino, el destino de sus hijos y de los hijos de sus hijos. En el versículo 6 le dijo: te multiplicaré en gran manera, haré naciones de ti, reyes saldrán de ti, y estableceré mi pacto entre mí y ti y tu descendencia. ¿Tú qué? Tu descendencia. Diga conmigo: mi descendencia. Tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios y el de tu descendencia. Mira todo el tiempo: descendencia, descendencia, descendencia. Voy a ser tu Dios, voy a ser el Dios de tus hijos y el Dios de los hijos de tus hijos. Y de ti va a salir descendencia, y de ti van a salir reyes, de ti van a salir empresarios, de ti van a salir arquitectos, de ti van a salir pastores, apóstoles, maestros, evangelistas de la palabra, porque mi pacto es contigo. Pero como tú recibiste la bendición, como tú abrazaste la bendición, yo me comprometo hoy, dice Dios, a que de ti saldrá la respuesta de esta generación. Trasciende. Nosotros debemos comprender que al Dios que servimos es un Dios de generaciones. Por eso Él se reveló como el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Tú hoy estás construyendo un legado de bendición. En el versículo 8 vuelve y le dice: te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, la tierra de Canaán, en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. A hoy, enemigos en el mundo han tratado de remover a Israel y no han podido. ¿Saben por qué no han podido removerlos de la tierra que un día se les confió? Porque sobre ese pueblo hubo una palabra de bendición. Estoy tratando de decirle a alguien que la bendición que Dios va a soltar hoy sobre tu vida no te removerá de lo que un día Dios te prometió. Denle un aplauso a Jesús por eso. No te removerá. Abraza esa promesa, porque la bendición de Dios trascenderá. Lo tercero es que la bendición de Dios sostendrá a nuestros hijos en sus procesos y desiertos. Jacob es un muy buen ejemplo, porque desde el inicio no le tocó fácil. A Jacob le tocó huir porque su hermano lo quería asesinar. Y a causa de ese aborrecimiento, capítulo 27 de Génesis, versículo 41, entró el proceso. Mira cómo el proceso no pudo contener lo que la bendición ya había proclamado. Hay alguien que tiene que recibir esto en el nombre de Jesús. Ningún proceso en tu vida podrá contener lo que la bendición de Dios ya soltó para tu generación desde la eternidad. ¿Vamos a pasar procesos? Sí. ¿Vamos a pasar desiertos? Sí. ¿Vamos a pasar por momentos de dolor? Sí. ¿Vamos a pasar por momentos de soledad? Sí. Pero nunca te olvides que tú eres bendecido por Dios. Y como tú eres bendecido por Dios, ningún proceso podrá contener la resolución del cielo de que en tu vida hay un sello: eres bendecido por Dios. Mira esto: aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido, y dijo en su corazón: llegarán los días de luto de mi padre y yo mataré a mi hermano Jacob. Hay momentos en la vida en donde habrán voces que te quieren eliminar. Habrán voces que te quieren borrar de la faz de la tierra. Habrán voces en los que tú pensarás que tu vida no tiene sentido, que es imposible prosperar, que es imposible avanzar. Jacob fue un ejemplo de esto. Le tocó huir, le tocó aislarse de sus seres queridos, le tocó resguardar su vida. Sin embargo, en el momento de crisis, la bendición de Dios le recordó el pacto, lo protegió y lo resguardó.
En el capítulo 28 de Génesis, versículo 10, dice que él, huyendo, corrió hacia Harán y llegó a un cierto lugar, cansado, desgastado. Allí experimentó un encuentro sobrenatural y en el versículo 13 Dios le habló. La bendición de Dios hará que Dios le hable a tus generaciones en los momentos más difíciles de su vida. Siempre habrá una voz de Dios, siempre habrá un consejo de Dios, siempre habrá una palabra, siempre habrá una instrucción, siempre habrá una salida. La bendición de Dios te da este seguro: aunque la situación sea muy crítica, recibirás siempre el consuelo de Dios. Aunque la situación sea muy compleja, recibirás siempre la salida de Dios. Aunque la situación sea en contra tuya, aunque incluso tu propia vida esté en riesgo de muerte, cuando tú eres un bendecido, recuerda esto: un hombre de Dios es inmortal hasta que cumpla la asignación de Dios en esta tierra. Nadie te podrá tocar. ¿Por qué? Porque la bendición de Dios está sobre ti. Y ahí vino la palabra: yo soy Jehová, Génesis 28:13, el Dios de Abraham tu padre, el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Y yo creo que Jacob decía: pero ¿cómo es posible que en medio de esta crisis ahora Dios salga con que toda esta tierra es mía? Te repito, iglesia, Dios está formando un pueblo. Ni siquiera tus mismos errores, escucha esto que te voy a decir, ni siquiera tus mismos errores podrán contener lo que el cielo determinó para tu vida. Lo que a ti te corresponde hacer es obedecer la voz de Dios para que lo que el cielo determinó venga pronto sobre tu vida. Ahí Jacob se paró, hizo pacto con Dios, y cuando hizo pacto con Dios salió hacia casa de Labán. Cuando llegó a casa de Labán, acabó el proceso de Dios con Jacob. Amén. No acabó, porque es que nosotros a veces pensamos que los procesos son cortos y que no vuelven más procesos. Cuando terminas de un proceso, empieza el otro proceso. Porque la Biblia dice que la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va de aumento en aumento hasta que el día es perfecto. Y Dios no se cansará de pulirte, Dios no se cansará de formarte, Dios no se cansará de corregirte. Y no es que Dios se olvidó de ti, no es que Dios te quiere sufriendo, y no es que Dios te quiere en problemas todo el tiempo. No, Dios te quiere afilado, Dios te quiere depurado, Dios te quiere completamente en el molde correcto para lo que Dios quiere hacer contigo. Cuando salió huyendo y llegó allí a casa de Labán, imagínate, su propio suegro lo engañó, trabajó años por Raquel, le dio a Lea. Posteriormente, Labán mismo no lo dejaba ir. 20 años después le llega la temporada de irse, y en ese periodo Jacob ve cómo Dios era superior a los ataques de su propia familia, a las injusticias de su propia casa. Era impresionante todo lo que sucedía en casa de Labán mientras Jacob está ahí, porque hay lugares donde Dios te va a poner, y la razón por la cual esos lugares fueron bendecidos fue por tu presencia. ¿Alguien está entendiendo eso o no? Hay lugares a donde tú vas a estar que no tienen sentido, y es porque Dios quería bendecir esos lugares. Mira lo que pasó en casa de Labán. Génesis capítulo 30 versículo 27. Y Labán le respondió diciéndole a Jacob que no se fuera: halle yo ahora gracia en tus ojos y quédate. He experimentado que Jehová me ha bendecido por tu causa. Mira esto tan tremendo. ¿Sabes por qué Labán era tan bendecido? Por causa de Jacob. Mira, esa empresa en la que tú estás trabajando está siendo bendecida por tu causa. Ese almacén en el que tú estás está siendo bendecido por tu causa. Tú tienes que comprender el valor de la bendición sobre tu vida, porque en el capítulo 30 versículo 43 encontramos algo superior. Este varón no solo fue enriquecido, mira lo que dice la Biblia: y se enriqueció el varón, ¿cuánto? Muchísimo. ¿Y tuvo qué? Ovejas. ¿Cuántas? Muchas.
muchas. Dígale que está a su lado, viene mucho. Viene mucho. Mire, ustedes van a vivir temporadas donde ya se van a asustar y les va a dar es como pena con Dios. A mí me ha pasado eso. De verdad, a mí me ha pasado eso. Ya llega un momento que yo digo, Señor, ya me da un poco de vergüenza. De verdad. Porque hay momentos en donde vas a tener que recibir y vas a tener que cosechar lo que la generación pasada sembró. Pero a ti te tocó ser la generación de la bendición. Dele un aplauso a Jesús por eso. Mira todo lo que tenía: ovejas, siervas, siervos, camellos, asnos. La bendición de Dios va a traer un ensanche en tu empresa, que no solo habrá un mecanismo de provisión. La bendición de Dios va a soltar una diversidad de productos que el Señor te va a entregar en los próximos 5 años, que te va a sorprender, porque no eres un accidente, eres la consecuencia de caminar en principios que te hace legal de recibir la bendición que se suelta en los próximos años. El que quiera llevarse eso, lléveselo. Y entonces uno diría, Jacob le dieron en la cabeza tan duro que salió de ahí pelado, salió sin un peso, perdió el tiempo, le dieron en la cabeza. Pero resulta que no fue así, porque la palabra me permite entender que en el capítulo 31, versículo 7, aunque esta era la realidad, había otra verdad. ¿Cómo había salido Jacob de ahí? Mira lo que dice: vuestro padre me ha engañado y me ha cambiado el salario ¿cuántas veces? Jacob, que estaba viviendo injusticias, procesos, dificultades. Mira, ninguna injusticia te puede colgar, ni te puede acabar, si la bendición de Dios está sobre ti. Esto es impresionante lo que te estoy enseñando. Por eso el mejor ejemplo era el de Jacob. No te quejes más por el jefe que tienes, no te quejes más si te pagó o no te pagó, no te quejes. Tú lo único que necesitas es recordar que eres un bendito de Jehová. Capítulo 31, versículo 17. Entonces se levantó Jacob y sus hijos y sus mujeres sobre los camellos. ¿Sobre qué? Vas a terminar este año con una pluralidad de pertenencias que ni te imaginarás. No tendrás ni en dónde, ni sabrás dónde la vas a guardar. ¿Cómo en medio de esta injusticia? Uno a veces lee la Biblia como tan superficial. Y decía, pues este Jacob debió haber salido en la inmunda, quejándose, hablando mal de la iglesia, del pastor, del jefe, de la empresa. No. Mira, salió con camellos. Y mira lo que dice el 18: puso en camino todo su ganado y todo cuanto había adquirido, el ganado de su ganancia que había obtenido en Padán Aram, para volverse a Isaac su padre en la tierra de Canaán. Diga conmigo: de este proceso saldré bendecido. Hay alguien que tiene que recibir esto. En medio del proceso de la injusticia, en medio de la infamia, en medio de la acusación, en medio del robo que te hicieron, en medio de lo difícil que has vivido, antes de que termine el año, yo profetizo en el nombre de Jesús que por la bendición de Dios saldrás bendecido. Saldrás bendecido. Dile al que está a tu lado: saldrás bendecido. Qué señora historia esta. Pero déjame darte una noticia. No solo saldrás bendecido,
vas a bendecir a los que te maldijeron. Dios va a preparar un momento de reencuentro con los que te dieron en la cabeza, con los que falsificaron papeles, siento la presencia, con los que falsificaron papeles, con los que te robaron, con los que te traicionaron. Van a venir tiempos, pronto pasará esto, en donde te los vas a encontrar cara a cara, como le tocó a Jacob encontrárselos de frente. No para poder medir su carácter, para demostrar que él no era por las injusticias, él era por la bendición de Dios. Suelta a esa gente que te debe, suelta a esa gente que te ha hecho la vida imposible, suelta a esa gente que te ha ofendido, suelta, deja de estar ahí pendiente de que te hicieron, no te hicieron. Yo quiero que tú sepas que no importa lo injusto que haya sido la gente contigo, eres un bendecido de Dios. Y como eres un bendecido de Dios, ponle un sello a esta palabra. No solo saldrás con la provisión que ni te imaginas, sino que te los encontrarás en el camino y llegarás con una bendición para ellos. Mira el capítulo 32, versículo 4. Y les mandó diciendo: así diréis a mi señor Esaú, así dice tu siervo Jacob, con Labán he morado y me he detenido hasta ahora. Y tengo, diga conmigo, y tengo. ¿Qué tenía? ¿Qué tenía? Vacas, asnos, ovejas, siervos, siervas. Oye, pero ¿y este no le habían dado en la cabeza? Sí, pastor, sí le dieron en la cabeza, pero la bendición de Dios estaba sobre él. No importa cuántas veces te den en la cabeza, terminarás este año con vacas, asnos, siervos, siervas, y que todos tus enemigos se enteren que no te hicieron daño, que lo que te hicieron fue un favor de prosperarte, porque sobre ti estaba la bendición. Tú no dependes de lo que pase, no dependes de la injusticia, no dependes de un robo. Yo estoy hablándole a alguien que viene de momentos duros, difíciles, de perder, de injusticias. Quiero que sepas algo: no dependes de la injusticia, dependes de la bendición de Dios. Y mira esto tan impresionante. Capítulo 32, versículo 18. ¿Con qué llegó Jacob a donde Esaú? ¿Con qué llegó Jacob donde Esaú? Es un presente de tu siervo Jacob que envía a mi señor Esaú, y he aquí también él viene tras nosotros. ¿Sabes? La bendición va a ser que cuando te encuentres con la gente que te hizo la vida imposible, en tus manos no traigas una palabra de destrucción, en tus manos traigas una palabra de bendición. Porque la bendición de Dios no solo te da vida y capacidad para cumplir el propósito y la asignación, no solo trascenderá de generación en generación, sino que también te sostendrá en los momentos de proceso, injusticia y desierto. ¿Cuántos quieren la bendición de Dios? Esto fue lo que le enseñamos a los padres el viernes. ¿Qué sucede entonces cuando se bendice a alguien? En la vida de Jacob, mira lo que pasó. Mira, Isaac no le dio un Mercedes-Benz, una finca en Sasaima, no le dio una isla en San Andrés. No. Mi padre por errores no me pudo dejar ni un apartamento. Y yo decía: este man sí se le fue la mano. Tantas riquezas que tuvo, ¿qué le costaba dejarme un apartamentico, hombre? Y un día estudiando este tema, y me dijo: si te deja eso, te pierdes. Lo mejor en la vida que te pudo entregar tu papá fue la bendición. Y él un día me agarró y me dijo: ¿sabes qué? Voy a hacer algo muy fuerte. Voy a ser como Abraham.
te voy a entregar todo lo que tengo. Como Abraham le dio a Isaac todo. Y todo lo que hay lo suelto sobre ti. Toda mi bendición, toda mi capacidad, toda mi habilidad. Y yo dije, gracias Señor, ojalá el hombre me entregue un billetico también. Nada. Porque es que eso se acaba. Pero la bendición de Dios trasciende. Y la bendición fue y ha sido tan poderosa. Tan poderosa. Yo quiero que sepan, ahora no van a coger de excusa eso para decirles a sus hijos qué suerte es que les digo y no les dejo nada. No. La Biblia dice que los padres atesoran para sus hijos. Pero no es suficiente una herencia material. Necesitamos dejarle a nuestros hijos una herencia espiritual. ¿Qué sucede cuando se bendice a alguien? Mira todo lo que le pasó a Jacob. Ahí está. Mira, siguiente diapositiva. Vida, prosperidad material. Provocas que ame a Jesús. ¿Y veo cómo Jacob se encontró en ese cierto lugar con Dios cara a cara? El bendecido ama a Jesús. El bendecido se casa bien. Mira todos esos hijos que tuvo Jacob. 12. Digan amén las mamás. 12. Cantidad de hijos. Y al principio no podía tener ni uno. Pero es que la bendición de Dios no respeta el statu quo. La bendición de Dios trasciende a lo sobrenatural. Autoridad para gobernar sobre lo creado. Hace que hallemos gracia ante los ojos de Dios y de los hombres. Por la bendición de Dios se te va a abrir una puerta esta semana. El que no quiera puertas, pues no. Pero para el que quiera, por la bendición de Dios se te va a abrir una puerta esta semana. La bendición de Dios no solo provoca esto, sino tiene estos requisitos. Eso fue lo que aprendimos el viernes. Debe ser declarada. Debe ser intencional, debe ser profunda, debe ser trascendente y debe ser en diferentes momentos. Tú debes aprender esto, debes bendecir en diferentes momentos. Como por ejemplo, mira, antes de nacer, lo hablamos el viernes, cuando ya va a nacer, cuando está en el vientre, cuando cumple el primer año, en la adolescencia, en la adultez, en el matrimonio, en la vida adulta. Aprendamos a bendecir. Porque si aprendemos a bendecir, nuestros hijos prosperarán. Conclusión, hoy tienes la oportunidad de empezar una cultura de bendición. ¿Cuántos quieren empezar una cultura de bendición? Y vamos a renunciar a la cultura de maldición. Y entonces, así como Jacob caminó en la consecuencia de la bendición, tú y tus hijos caminarán en la consecuencia de la bendición. Póngase de pie, vamos a orar. Vamos a orar. ¿Cuántos quieren ser bendecidos por Dios? Pues vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo. Hoy es un día de bendición. Hoy es un día de bendición. Primero quiero que recibas tú la bendición de parte de Dios. Quizás tu papá no lo hizo, nunca te hicieron una ceremonia de bendición. Pues hoy Dios te va a bendecir. Y se va a ir la orfandad. Y se va a ir la inseguridad. Se van a cerrar ciclos de soledad, de abandono. No te angusties porque alguien no te haya bendecido. Hoy Dios te va a bendecir. Hoy Dios te va a bendecir. ¿Qué tal si adoramos juntos a Dios y nos preparamos para este momento de bendición? Normalmente yo hago esto en enero, iniciando el año, pero lo vamos a hacer hoy. Viniste, eres un Jacob. No venías hace rato, viniste el día de la bendición. Así es la vida. No es del que corre ni del que se esfuerza, es del que Dios tiene misericordia. Y hoy es un día de bendición. Hoy sales de aquí bendecido. Somos la iglesia Dios está formando un pueblo. Y te damos la bienvenida a nuestras celebraciones.
Nuestra misión es conectar personas a través del amor, poder sobrenatural y paternidad de Dios, que reflejen el carácter de Cristo y que sirvan como instrumentos de transformación en la familia, la comunidad, las instituciones y todas las esferas de la sociedad. Este es el día que hizo el Señor. Prepárate, porque hay una palabra de Dios para tu vida. Bienvenido a tu iglesia. IDFUB somos todos.